Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias que nos permitas una vez más presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha convocado. Eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer. Estamos aquí, Señor, porque así lo has dispuesto en tu soberanía. Desde la eternidad pasada, Señor, nuestros tiempos y toda nuestra actividad, Señor, están trazadas en tus planes. Y hoy, Señor, rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones, que uses la debilidad de cada uno de los siervos tuyos que pisamos este lugar y exponemos en este púlpito, este siervo tuyo incluido, Señor. Habla tú a nuestros corazones. Guíanos en tu verdad y enséñanos, Señor, lo que tú quieres. No solo que sepamos, que conozcamos, sino que hagamos. Te lo rogamos en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, hermanos, vamos a estar abordando los versículos hoy del 3 al 14, pero lo vamos a ir haciendo a medida que vamos exponiendo, vamos a ir leyendo, explicando y aplicando el texto. Pero quisiera ahorita ir un poquito atrás cuando comenzamos la carta a los Efesios. Hermanos, cuando comenzamos la carta a los Efesios en los capítulos del 1 al 3, tienen un énfasis doctrinal. Nos hablan de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que nosotros tenemos en Cristo y de la posición que tenemos en Él, de todas las bendiciones que Dios derrama por medio de Jesucristo en los que somos pecadores, en aquellos que por gracia Él nos llamó, vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en un sentido, hermanos, el apóstol Pablo en los capítulos del 1 al 3 nos ha llevado a las alturas de los cielos, por decirlo así, hagan de cuenta como si hubiéramos subido con el Señor al monte de la transfiguración, contemplando la gloria del Señor, contemplando su rostro, contemplando todo lo que Él ha hecho. Pero el Señor tiene que llevarnos también ahora a bajar de ese monte y mostrarnos a través de los capítulos 4 al 6 de la carta a los Efesios la práctica, la conducta, el andar que corresponde precisamente a esa posición que tienen los que han sido llamados por Cristo. Así que el apóstol Pablo comienza en el capítulo 4, versículo 1 y nos dice: les ruego que vivan conforme a la vocación con que han sido llamados. De tal manera, hermanos, que para todo creyente la conducta es importantísima, porque la práctica y la conducta derivan de la posición y de la realidad del corazón, de si estamos en Cristo o no. Y decía un teólogo llamado Eglon Harris, la creencia que no afecta la conducta es vana, condena al que la profesa y no convence a nadie. Si nosotros decimos creer algo, eso ha de mostrarse a través de nuestro andar. Y todo el pasaje que vamos a estar viendo hoy continúa el énfasis que vimos hace 15 días en los primeros 2 versículos del capítulo 5. Ahora vamos a leer capítulo 5, versículos 1 y 2. Y nos dice la palabra del Señor: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dicho sea de paso, voy a estar utilizando la Nueva Biblia de las Américas, y el título del sermón de este día se llama El andar de los hijos de luz.
Y en ese andar, el Señor nos dice que nosotros hemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nuestro hermano pastor David Roberts nos habló de que nosotros somos llamados a imitar el carácter de Dios. De hecho, eso fue lo que cantamos, no sé si lo notaron. Hablamos precisamente de que el carácter de Dios se reproduzca en nosotros. Y este carácter de Dios, observen el capítulo 4, versículo 32, que es el versículo anterior al capítulo 5, dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Somos llamados, hermanos, a imitar esta bondad, esta paciencia, a imitar esta misericordia y este perdón, el perdón que el Señor nos ha dado. Dios mismo es infinitamente benigno, misericordioso, perdonador. Y el propósito del Señor en la salvación es que el carácter del Señor Jesucristo se reproduzca en sus hijos. Ese es el propósito último de la salvación. Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los llamó, dice, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor está haciendo en los creyentes, en cada uno de nosotros, un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Pero también somos llamados a andar en amor, así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es lo que dice el versículo 2. A Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, allí del capítulo 5. Entonces somos llamados a imitar el carácter del Señor. Somos llamados a andar en amor como Cristo lo hizo. Y somos llamados también en el versículo 8 a andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. El Salmo 27 nos dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. El Salmo 119, 105 nos dice que su palabra es lumbrera nuestro camino, su palabra es luz. El Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ahí en Juan 8:12. Pero también nos ha dicho a nosotros, a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, ahí en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Y hermanos, dice el Señor cuando habla de que ustedes son la luz del mundo, dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie prende una luz y la pone debajo de un cajón. La luz tiene que estar expuesta. Y esa luz alumbra a los demás. Y dice el Señor, ahí en Mateo 5, del 14 al 16, que la luz que los demás ven, dice, son sus buenas obras, es su andar, es su conducta, es como ustedes se conducen delante de los demás. Así que ahora, al entrar a este pasaje del versículo 3 al 14, vamos a verlo en tres partes. Y el versículo 3 al 5, lo que tenemos ahí es una amonestación a cuidar nuestra conducta y nuestra conversación. Ahorita vamos a entrar en los detalles de eso. Recuerda, es una amonestación. El Señor trae delante de nosotros algo porque tenemos que tener cuidado en nuestra conducta y en nuestra conversación. Luego de los versículos 6 al 9 tenemos una advertencia. Es una advertencia a no ser engañados y a recordar nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Dice que somos hijos de luz. Una advertencia a no ser engañados. Y versículos 10 al 14 tenemos una exhortación para examinar lo que le agrada al Señor. Una exhortación para examinar lo que le agrada al Señor y vivir en oposición al mundo. Así que vamos a ir desarrollando estas cosas, hermanos. Y vamos primeramente de versículos 3 al 5, que es una amonestación para cuidar tu conducta y tu conversación como hijo de luz. Vamos a hacer la lectura, versículos 3 al 5, dice así la palabra de Dios. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor y pensamos en el amor bíblico, el amor que Cristo mostró hacia con nosotros, este amor no es una emoción agradable o un buen sentimiento acerca de alguien, sino la entrega de uno mismo por el bien de esa persona. Lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, dice el apóstol Juan en su primera carta, versículo 3:16, dice primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este amor divino es incondicional. Es un amor, hermanos, que depende por completo de quien ama, es decir, de Dios. No depende de ninguna manera en el objeto amado, es decir, en nosotros, hermanos. Dios nos ama porque Él es amor y porque es su naturaleza amar. Y hermanos, es algo asombroso que Dios nos haya amado a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos rebelamos contra Él. Nos haya amado para salvarnos y nos haya amado, aún después de habernos salvado, nos siga amando a pesar de que nosotros le desobedecemos, a pesar de que nosotros muchas veces le olvidamos. El pastor John MacArthur dice la siguiente cita: Cristo no se sacrificó por nosotros porque lo mereciéramos, sino que siendo aún pecadores, Él se entregó a sí mismo por nosotros en puro amor soberano, lleno de gracia, tomando nuestro pecado sobre sí y pagando su castigo pleno en nuestro lugar y a nuestro favor. Qué maravilloso amor, qué glorioso es el amor de Dios. Hermanos, pero Pablo nos está diciendo, anden en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero Pablo introduce en el versículo 3 un pero. Pero, ¿qué? Entonces, en contraste con el amor verdadero de Dios, que es un amor perdonador, no egoísta, es un amor sacrificial, en contraste con ese amor está un amor producido por Satanás. Es un amor adulterado. Es el amor del mundo que es lujurioso, complaciente consigo mismo. Es el amor del mundo que ama porque el objeto de ese amor, la persona o el objeto amado, pues le resulta atractivo, le resulta aprovechable, le resulta agradable, le resulta satisfactorio, produce sentimientos agradables. Y el mundo hoy, hermanos, alega que necesita amor, ¿no? Y el amor romántico se aclama, se exalta por todas partes, ¿no? En las canciones, no se diga en las novelas, en las películas, en las series de televisión. Y lo que hacen todas estas cosas es explotar el deseo emocional y lujurioso como si se tratara de un amor genuino. Pero la búsqueda, hermanos, de esa clase de amor, que no es amor verdadero, sino un amor, una falsificación del amor, va a conducir inevitablemente a la impureza y a la inmoralidad sexual. Y hermanos, ese amor es un amor egoísta y destructivo. Es un amor que no se interesa en el compromiso, sino en la satisfacción momentánea. Ese amor no se interesa en dar, sino en obtener. Hemos escuchado que muchas veces se decía por ahí que un joven que cortejaba a una señorita y le había pedido que fuera su novia, le decía, dame una muestra de tu amor. Pero realmente era él egoísta, solamente quería satisfacerse a sí mismo, no le interesaba protegerla, cuidarla. Ese amor falso no tiene una base para permanecer, porque su propósito consiste en utilizar, explotar y no en ayudar, no en servir.
este amor dura hasta que el ser amado deja de ser satisfactorio o hasta que desaparece para irse con otra persona. Así que Pablo, hermanos, en el versículo 3 nos introduce este pero tan importante, porque es un contraste que marca entre el amor verdadero de Dios, sacrificial, no egoísta, y el amor del mundo. Y el apóstol Pablo llama a los creyentes de una manera decisiva a una conducta santa, porque a la cabeza, hermanos, de ese amor falso y egoísta están estas tres categorías de pecados. Y dice el apóstol Pablo, pero que la inmoralidad, y la palabra en el griego es la palabra porneia, y esta inmoralidad se refiere a la inmoralidad sexual. Porneia significa, es la base o la raíz de la palabra pornografía. Y cuando esta palabra se menciona junto con el adulterio en la Biblia, se refiere a una relación sexual entre personas que no están casadas. Pero cuando habla la Biblia de esta palabra sola, sin la palabra adulterio al lado, se refiere a cualquier forma de inmoralidad sexual. Todo pecado sexual, toda desviación, toda perversión y todo pecado sexual es contra Dios, hermanos, y contra el amor verdadero y piadoso. El Señor nos dice que en el creyente estas cosas no tienen lugar. Dice también aquí que no haya impureza, y la palabra impureza es la palabra que denota cuando un cuerpo muerto se pudre en una tumba. Y esta impureza o inmundicia es cualquier cosa impura o sucia. No solamente actos inmorales, también imágenes impuras, libros obscenos, pensamientos, pasiones, ideas, fantasías, toda forma de corrupción sexual. Hermanos, en este día, en este tiempo, en nuestros días, en este mundo tan hipersexualizado y desviado, hoy tenemos al alcance de la mano toda clase de impurezas. De 5 años o de 8 años para acá, el número, son estadísticas de institutos, los podemos encontrar en internet. El número de sitios pornográficos en internet se incrementó de 4 millones a 260 millones de sitios pornográficos. Tristemente, hermanos, nuestro país es el 6º consumidor mundial de pornografía. 6º consumidor mundial. Esta es una estadística que publicó el Senado de la República en el año 2017. El 70% de los adolescentes comienzan a ver pornografía y están viendo pornografía y comenzaron desde los 12 años. Y hermanos, esta obsesión contemporánea con el sexo ha hallado la forma de infiltrarse a la iglesia. Y hay incluso personas que profesan conocer a Cristo, pero ya empiezan como que a considerar que es una conducta aceptable. La Coalición por el Evangelio dice que las estadísticas revelan cómo el consumo de la pornografía es cada vez más aceptable, incluso entre personas que profesan seguir a Cristo. Y muchos creyentes, muchos cristianos se han convencido que toda clase de excesos sexuales son válidos con tal de que se hagan con la actitud correcta o con la persona correcta. Pero hermanos, lo cierto es que la inmoralidad sexual y toda impureza son cosas que no pueden ser santificadas, no pueden ser justificadas, no pueden ser modificadas como algo mejor de lo que son. ¿Y qué son? Son pecado. Son una perversión y un delito contra el Dios santo y amoroso. Y Pablo le decía a los corintios ahí en el capítulo 5, dice: de cierto se oye que entre ustedes hay inmoralidad sexual, y una inmoralidad sexual tan escandalosa que ni siquiera se menciona entre los paganos. Algunos se habían metido con su madrastra. Y esto, dice Pablo, no tiene lugar
en la vida del creyente. Y el otro pecado que menciona es avaricia. Y en este contexto, hermanos, esta avaricia está conectada precisamente con la esfera sexual. Y es el insaciable e intenso deseo de satisfacer los apetitos sexuales fuera del matrimonio. Éxodo 20:17, el Señor nos dice en su ley: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero el verdadero amor, hermanos, busca la pureza de los demás y no es egoísta. Pero la avaricia es egoísta. Y hermanos, por cuanto esos pecados que menciona aquí el apóstol Pablo tienen una apariencia tan atractiva, tan prometedora, entonces cónyuges son abandonados, niños son descuidados, hogares son rotos, amistades son perdidas, y no se ahorra ningún esfuerzo para satisfacer el deseo de tener lo que el que está codiciando quiere. ¿Y todos saben qué? En nombre del amor. Y a causa de la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son tan poderosos y se pueden pervertir de formas tan inimaginables que si se le da rienda suelta, hermanos, los pecados sexuales pueden conducir a la completa insensibilidad hacia los sentimientos y el bienestar de los demás y a una brutalidad horrorosa. Y aún saben qué también, al asesinato. Hubo un hombre joven llamado Ted Bundy, que fue un asesino serial. Solamente la policía pudo encontrar 39 de los muchos crímenes que hizo. Pudo documentarlos el doctor James Dobson, algunos han oído hablar de él, es un psicólogo médico cristiano, entrevistó a Ted Bundy, le preguntó cómo había empezado esto y le dijo: comenzó con una revista, pornografía suave. Aquello comenzó a escalar, cada vez quería cosas más intensas, empezó a ver pornografía violenta, hasta que él dijo, y me empecé a cuestionar cómo sería hacerlo en persona. Este hombre fue ejecutado en la silla eléctrica allá en los años 80. Hermanos, dice el apóstol Pablo, estas cosas ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Y esto quiere decir, hermanos, que esos pecados no se pueden justificar de ningún modo. No es tanto el que no se hable de esas cosas, porque Pablo mismo nos está hablando de estas cosas, sino que nos está diciendo que nosotros no podemos hablar de estas cosas en alguna manera que se mitigue su carácter pecaminoso y vergonzoso. No podemos aprobarlas, no podemos verlas con ojos tolerantes, y los creyentes deben abstenerse de participar en toda clase de pecados sexuales. Ahora te quiero invitar a ir a tu Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Ahora, si tú te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a leer este versículo, del 3 al 8. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, es nuestra santificación. ¿En qué área? En esta área, en el área sexual. Hay un gran peligro, hermanos, hay un gran peligro en hablar de estas cosas, en excusarlas, en siquiera tratar de ellas de una manera familiar y cotidiana. Y hermanos, es que YouTube y las redes ahora son una continua fuente de inmundicia. Y tú, papá, y tu mamá, no tu papá y tu mamá, sino tú que eres papá y tú que eres mamá, eres responsable de salvaguardar no solamente tu propia vida, tu propia mente, tu propio corazón, sino la inocencia de tus hijos. Tú eres responsable, tú varón, tú mujer, eres responsable de salvaguardar tu familia, tu persona de estas cosas. Oye, hermanos, es tan fácil. Uno abre las noticias, ¿no? Y te dicen, accidente por acá, se cayó la grúa en no sé dónde. Pero al final,
fulanita de tal que anda presumiendo su bikini. Hermanos, es tan fácil hoy. Parecería que fuera tan normal, pero nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que como corresponde a los santos, nosotros debemos vivir ahora una separación práctica de estas cosas. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros ya fuimos separados de la corrupción que hay en el mundo. Nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4 en adelante. Pero el apóstol Pablo ahora dirige nuestra atención también a la conversación del creyente. Así que es una amonestación con respecto a la conducta y a la conversación. Y dice, pero tampoco, versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y estas obscenidades, la palabra significa historias sucias, chistes sugerentes de connotación sexual, toda forma de indecencia, lenguaje degradante e indecente, de lo cual pues un creyente se avergonzaría, hermanos, de lo cual un creyente que quiere agradar a Dios se avergonzaría. Pero qué fácil, hermanos, qué fácil es caer en esto. En la actualidad, en muchas iglesias hay estadísticas de personas que profesan creer en el Señor, de hombres que ofenden a sus esposas, de padres que hieren a sus hijos, y no con las manos, con la lengua, con sus palabras. Y dice también Pablo, las necedades, y la palabra necedades en el original se refiere a palabras dichas por alguien que tiene un padecimiento mental, que no está bien de sus facultades mentales. Y estas son el tipo de conversaciones que escucharíamos en labios de un necio, de un borracho, una conversación vacía, con un lenguaje desagradable, como diríamos maloliente. Pero también dice aquí groserías. La Reina Valera dice truhanerías. Y la palabra en el griego, hermanos, se refiere a el doble sentido, los chistes groseros que llevan fácilmente la conversación al ámbito sexual. En México, hermanos, esto son los albures. Hay personas que a todo le encuentran un giro sexual y Dios nos dice, estas cosas no tienen lugar entre el pueblo santo de Dios. Hermanos, por supuesto que no hay nada malo en un chiste. Dios nos dio el sentido del humor, lo necesitamos, hermanos, nos gozamos, nos reímos. Pero Dios nos llama a cuidar nuestra conversación y lo que sale de nuestra boca. Y dice Efesios 4:29, no salga de ustedes ninguna palabra corrompida, no salgan insultos o toda malicia. Y la Nueva Traducción Viviente en Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Pero entonces, ¿qué debería caracterizar la conversación del creyente? Dice el versículo 4, sino más bien acciones de gracias. Nosotros debemos cultivar, hermanos, la gratitud al Señor por todas las bendiciones, por todas las misericordias y aún por las pruebas que Él nos permite. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que le demos gracias en todo. Y dice el teólogo William Hendrickson, cuando la mente y el corazón se hayan centrados en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos otorga y que aún tiene atesoradas para nosotros, el interés despreciable en la indecencia se desvanece. Dar gracias, hermanos, dar gracias al Señor es agradable a Dios. Dar gracias es un buen ejemplo para otros y dar gracias es beneficioso para nuestras propias almas. Yo te pregunto, ¿a ti tú le das gracias al Señor por las cosas que te da, por las que no te da, por las circunstancias que estás atravesando? Y dice el versículo 5, ustedes saben, con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo ya les había dicho eso antes, había estado ya con los efesios antes de escribirles la carta.
Dice, ustedes ya saben esto, ya se los había dicho. Nadie que tenga esta conducta habitual, inmoral sexual, impuro, avaro, que es idólatra, porque ama más las cosas de este mundo, ama más a sí mismo, ama más sus pasiones, ama más su voluntad que la voluntad de Dios, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hermanos, no hay lugar a dudas aquí de que las personas inmorales no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. El Señor aquí nos lo está diciendo. Dios designa estas cosas como pecado. Los hombres, hermanos, condonan, toleran estos pecados, pero Dios los condena. Los hombres dicen que la respuesta es el psicoanálisis, pero Dios dice que la respuesta es la regeneración que viene por medio del Evangelio. Hermanos, la única manera de ser libres de eso es por medio de Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿ustedes o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no se dejen engañar ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, santificados y justificados. Las personas, hermanos, caracterizadas por estos pecados están perdidas, están de camino al infierno, pasarán la eternidad sin Dios si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo, si no escuchan el Evangelio y se arrepienten. Puede ser, hermanos, que algunos de ellos profesen ser cristianos, pero demuestran con sus vidas que no son salvos. Pero pueden llegar a ser salvos por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Pero si alguien está verdaderamente convertido, entonces no va a practicar estos pecados. Así que aquí te quisiera preguntar, ¿qué actitud estás teniendo tú en aquello que Dios señala como inmoral y que Él desaprueba? Qué fácil es ver hoy las series de televisión que nos muestran escenas y a veces, hermanos, hemos llegado a pensar que eso no pasa nada, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que sí es un problema y la verdad es que es un pecado y la verdad es que tenemos que arrepentirnos de eso. Y hermanos, ¿cómo es tu conversación? ¿Qué temas dominan tu conversación? ¿Y cómo hablas? Cuando te expresas, ¿cómo hablas? ¿Cómo tratas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Sabes que el Señor te oye? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que oye el Señor de tu boca? William Hendrickson, lo cito, dice, Cristo y solamente Cristo provee el ejemplo, la motivación y el poder para vencer estos pecados. Cristo y solamente Cristo provee el ejemplo, la motivación y el poder para vencer estos pecados. Así que, como los corintios habían vivido, allí el capítulo 6, versículos 9 en adelante, Pablo les dijo, ustedes eran esto antes, pero ya no son eso, porque ahora nosotros somos hijos de luz. Y ahora vamos a ver la advertencia que se nos da de los versículos 6 al 9. Y esta es una advertencia a no ser engañados y a tener presente precisamente tu identidad como hijo de luz. Y dice el versículo 6 al 9, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, Pablo nos está haciendo una advertencia, que nadie los engañe con palabras vanas. El creyente podría ser extraviado al escuchar una voz que no sea la de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ahí en su palabra el Señor nos dice que su ira viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora quiero leerles una cita
del teólogo William MacDonald, que dice lo siguiente: muchos en el mundo están adoptando una actitud más y más indulgente y tolerante para con la inmoralidad sexual. Dicen que la gratificación de los apetitos del cuerpo es necesaria y beneficiosa y que reprimirla causaría problemas de personalidad. Muchos dicen que la moralidad es totalmente una cuestión de la cultura en la que vivimos y que el sexo prematrimonial, extramatrimonial y homosexual están aceptados en nuestra cultura y deberían legalizarse. Pero la palabra de Dios condena estas cosas: la fornicación, el adulterio y la perversión. Y es lo que vemos, hermanos, en muchos países como América y en Europa, y aún peor, muchos de los defensores de la aceptación de los pecados sexuales, ¿qué creen, hermanos? Son personas que tienen una posición encumbrada en el ambiente incluso evangélico. Hermanos, hay un pastor bautista llamado Tony Campolo. Él fue asesor del presidente Bill Clinton. Recientemente se promulgó por la aceptación del matrimonio gay. Dice, sí, debemos aceptarlo, hermanos. Eso es completamente contrario a la palabra de Dios. Pero cuando un líder, como uno de estos hombres, habla, quienes lo siguen dicen, no, pues debe tener razón. No van a las Escrituras. Pero hermanos, la actitud del Señor hacia los pecados como la fornicación, el adulterio, la podemos ver fácilmente ahí en el libro de Números capítulo 25, cuando 24,000 israelitas murieron porque tuvieron relaciones sexuales con las moabitas, mujeres moabitas. Y la actitud del Señor hacia la homosexualidad lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 19, cuando el Señor manda fuego para destruir Sodoma y Gomorra. La ira de Dios, hermanos, no solo se manifestó en esos actos sobrenaturales, sino que se manifiesta también en otros aspectos del castigo, como efectos físicos, enfermedades venéreas, sida, desórdenes mentales, emocionales, cambios en la personalidad. Y naturalmente, hermanos, habrá el juicio al final, el juicio eterno de Dios sobre todo pecador que no se arrepiente. Y dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, te invito a ir a Apocalipsis 21:8, por favor, en tu Biblia. Vamos a tu Biblia, Apocalipsis 21:8. Y este pasaje, hermanos, nos dice el destino final del pecador, que primero fue al infierno, pero ahora es lanzado al lago de fuego. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, habla de morales sexuales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los creyentes, hermanos, somos solemnemente advertidos. Versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, no te dejes engañar. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tener parte, ser partícipe en estos pecados es deshonrar el nombre de Cristo, es arruinar las vidas de otros y es arruinar la propia vida y el propio testimonio. Trae muchas consecuencias negativas. Nos basta leer 2 de Samuel capítulo 12, donde David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, se descuidó y vio a Betsabé mientras se bañaba y la codició. Y el Señor le dijo a David, por cuanto hiciste esto, dice, la espada no se apartará de tu casa. Yo te habría dado muchas cosas más, te habría dado. Y nos basta con leer otras historias de la Biblia como Sansón, pero también otras más contemporáneas como Jimmy Swaggart, que era un pastor muy famoso en los 80s de las iglesias de las Asambleas de Dios, que fue
pillado, atrapado, fotografiado con prostitutas. Hermanos, esta advertencia, la base de esta advertencia está aquí en los versículos 8 y 9. Dice así: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermanos, antes estábamos en tinieblas, antes estábamos bajo el dominio de Satanás, antes estábamos bajo la ira de Dios, los creyentes, estábamos antes bajo la ira de Dios. Pero ahora, hermanos, los creyentes dicen que somos luz en el Señor. Somos luz en el Señor. Y tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad en Cristo. Y es lo que somos ahora para Dios. Somos hijos de luz, Él es luz. Somos hijos de Dios, reflejamos su carácter. Somos llamados a ser imitadores del carácter de Cristo. Éramos, como decía nuestro hermano Leonardo hace 8 días, del bando de las tinieblas. Pero el Señor nos trajo al reino de la luz, de su amado Hijo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Antes éramos eso, hermanos. Ahora miren, luz tiene dos aspectos, un aspecto intelectual y un aspecto moral. Cuando hablamos del aspecto intelectual se refiere a la verdad de Dios. Y cuando hablamos del aspecto moral se refiere a la santidad. Cuando hablamos de las tinieblas, hay un aspecto intelectual también, tiene que ver con error, con falsedad, y cuando hablamos del aspecto moral, tiene que ver con maldad. El aspecto intelectual tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú conoces, y el aspecto moral tiene que ver con lo que tú piensas y cómo actúas. Nosotros somos hijos de la luz. Por tanto, lo que debe distinguir nuestras vidas es la verdad, es la santidad. Y si creemos eso, si conocemos eso, por tanto debemos pensar y actuar en conformidad a lo que somos. Pero cuando alguien es de las tinieblas, lo que va a manifestar es el fruto de las tinieblas. Ahora dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 5. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 5. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que es el creyente. Nosotros debemos ser luz porque somos llamados a ser luz. Y nos dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Por tanto, aquí yo te quiero preguntar, ¿tú qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la de Dios o la voz engañosa de la serpiente antigua, que dice que no hay problema con estas cosas, en esta cultura ya es aceptable? ¿Has estado participando en alguna de las obras de las tinieblas? ¿Estás mirando pornografía? Está al alcance de tu celular. ¿Te estás descuidando en eso? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Tal vez digas, no estoy cayendo en esas cosas, pero a lo mejor vives en unión libre. A lo mejor tienes sexo y todavía no están casados. A lo mejor tienes una desviación oculta. Pero el Señor nos dice que si somos cristianos, que si somos hijos de la luz, esto es completamente contrario a lo que somos y por tanto debes arrepentirte. Y arrepentirte es darle la espalda a tus pecados y volverte al Señor y buscar hacer lo que Él dice que debes hacer como hijo de luz.
Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Los confiesa y los abandona. No es de que los confiesa y busca otra vez a ver cómo se sale con la suya para volver a eso. ¿Necesitas ayuda? Acércate con los pastores, acércate con un hermano, un líder, acércate con un hermano maduro en quien tengas confianza, una hermana. Hay una advertencia. Esta es una advertencia tremenda porque tú eres hijo de luz, eres hija de luz. Y estas cosas no pueden estar en tu vida. Pero Pablo pasa ahora, a los versículos 10 al 14, a una exhortación, a examinar lo que le agrada al Señor y a vivir en oposición al mundo. Y dice el versículo 10 al 14, vamos a leerlo, dice, examinen lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, los que andan en la luz no producen esa clase de fruto de la que hemos estado leyendo, de esas inmoralidades sexuales, de esa forma de hablar. Los que andan en la luz examinan y ponen a prueba cada cosa para ver si es agradable a Dios. Entonces los que andan en la luz ponen a prueba cada pensamiento, palabra y acción y se preguntan, bueno, ¿qué piensa el Señor de esto? ¿Cómo aparece esto en su presencia? Me gustaría que el Señor venga, se aparezca aquí junto a mí mientras estoy haciendo esto, viendo esto, diciendo esto, estando con esta persona. Cada área de la vida debe caer bajo la luz de la palabra de Dios. La luz escrutadora de la palabra de Dios. La conversación, miren, solo por citar algunas cosas, pero la conversación, el nivel de vida, la ropa, los libros, los negocios, los placeres, el entretenimiento, los deportes, las vacaciones, las amistades, todo debe ser evaluado, hermanos, a la luz de la palabra. Pablo le decía a los corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay amistades que no convienen. Hay amistades que indujeron a muchos jóvenes al camino de las drogas del cual ahora están esclavizados. Los creyentes somos llamados a comprobar la voluntad de Dios. Y nos dice 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Voy a leer 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Antes bien, examínalo todo cuidadosamente. Retén lo bueno, abstente de toda forma de mal. El pastor John MacArthur dice que a medida que somos obedientes conforme a lo que conocemos, a nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad, entonces nuestro conocimiento del Señor y de su voluntad se incrementa y profundiza. Así que nuestra comisión, hermanos, como hijos de Dios, como hijos de luz, consiste en colocar todas las cosas bajo la luz de las Escrituras y exponerlas como son en realidad. Y procurar remediar todo aquello que está afectado por el mal. Es la luz de la palabra de Dios que revela el pecado y que lo hace patente. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y llegamos al versículo 14. La vida del creyente, hermanos, debería ser siempre un sermón predicado en un sentido. Debería estar denunciando las tinieblas que le rodean.
debería estarse extendiendo hacia los incrédulos. Y por eso Dios, en su palabra, en este versículo, dice el apóstol, por esta razón dice, o sea, ¿quién dice? Dios dice. Y algunos comentaristas piensan que este versículo era un canto que se entonaba en ese tiempo en la iglesia. Algunos piensan que viene de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Otros piensan que era un himno antiguo. El asunto es que este canto o este himno, esta palabra está diciendo, sal de las tinieblas, sal de ahí. No solamente es un llamado para el inconverso, es un llamado para el que estamos sin Cristo. Ven y que la luz del Señor te alumbre, que te dé salvación, que te dé vida. Pero es un llamado, hermanos, en el contexto para el creyente también. Es un llamado al creyente que ha estado descuidando, hermanos, su comunión con Dios, su obediencia a la palabra de Dios, que ha estado extendiendo un poquito su tolerancia hacia el pecado. Es un llamado al creyente que le gusta asistir, que simpatiza con el evangelio, que le gusta la música, canta, ora, levanta las manos, se arrodilla, llora, pero no quiere obedecer. Es un llamado a que nos arrepintamos, hermanos, si es que hemos, como hijos de luz, estado participando en las obras estériles de las tinieblas. El glorioso resultado es que Cristo resplandece sobre él. Para el incrédulo, Cristo resplandece dándole salvación. Cristo viene a ser su luz. Para el creyente que ya está en Cristo, la palabra resplandecer significa también traer gozo, contentamiento y satisfacción. ¿Qué satisfacción traerían nuestros hijos si nos obedecen siempre a la primera? Hijo, ve por las tortillas, sí, voy, ¿no? Me acuerdo que me pedían eso y siempre era refunfuñar. Quisiera terminar, hermanos. Dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Describe al pecador que está dormido en las tinieblas del pecado. Y levántate de los muertos es un llamado al arrepentimiento, una apelación a apartarse de los senderos del pecado, y te alumbrará Cristo. Y esa es la buena nueva, que Dios ha provisto un sustituto que tome tu lugar y que esa salvación es solamente por Él. Así que quisiera terminar con una palabra de aplicación para los creyentes primero. Hermano, hermana, ¿has rebajado tus estándares en cuanto a lo que oyes, ves y hablas y te has amoldado a este mundo? Dios nos ha dado sus estándares y nos debemos apegar a ellos. ¿Has estado descuidando tu comunión con Dios al grado que tal vez quien te mira no puede discernir si eres o no creyente? Si te ve con un incrédulo, dices, pues se ven igual. ¿Has estado descuidando tu comunión al grado en que tu testimonio, por tus temas de conversación, por tu forma de hablar, por tu actitud hacia los pecados sexuales, está en entredicho? Tu testimonio está en entredicho. Pero déjame decirte que hay un gran peligro. Que si tú has persistido en esto, tal vez no eres de Cristo todavía. Si no estás tomando medidas drásticas para tratar con el pecado, arrepiéntete, abandona tu pecado, confiésalo y vuélvete al Señor. El Señor decía, si alguno ve a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio. Dice, por tanto, corta tu mano, sácate el ojo, córtate el pie. ¿Qué tienes que hacer? Tomar medidas drásticas contra el pecado, porque debes recordar que el pecado, todo pecado es contra Dios. Y Él nos llama a que nos ajustemos a su palabra, a sus estándares, a nuestro llamado como hijos de luz.
¿Vives en unión libre, en adulterio, andas en fornicación? Esa no es la voluntad de Dios. Lo vimos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante. ¿Qué estás esperando para poner en orden tu vida? ¿Por qué prefieres agradarte a ti mismo? Conocí, no de aquí, hermanos, que habiéndose dado cuenta, una pareja que vivía en el Estado de México, habiéndose dado cuenta que ellos estaban viviendo en adulterio, ya cada uno había sido divorciado desde hace mucho tiempo, nunca se divorciaron legalmente, vivían juntos, decidieron arreglar su situación y agradar a Dios. No se esperaron a juntar dinero para hacer una fiesta. Lo primero que les trajo al corazón fue la convicción de pecado, de que estaban ofendiendo al Señor, y entonces tomaron acciones inmediatas para arreglar su situación delante de Dios. Qué bendiciones cuando eso sucede, hermanos. Porque el amor incondicional de Dios, hermanos, no cambia. No cambia aunque nosotros muchas veces somos desobedientes, muchas veces le olvidamos, hermanos. El amor del Señor no mengúa, porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre Él es inmutable. Gloria sea al Señor. No te agrades a ti mismo, agrada al Señor. Y ahora te quisiera hablar a ti que nos visitas aquí, que no has rendido tu vida a Cristo. Dios describe al que vive en un estilo de vida como este, como alguien que está en las tinieblas y que solamente puede esperar la ira, el juicio y el castigo de Dios. Pero yo te quiero decir nuevamente lo que dice aquí: despierta tú que duermes, sal de esas tinieblas espirituales, ven al Señor Jesucristo. Él es la luz, Él es el Salvador, Él es el único que puede ayudarte, no solo a vencer tus pecados, es el único que puede salvar tu alma. No tienes por qué seguir en tinieblas. El Señor quiere que tú seas hijo de luz y que andes como hijo de luz y que vengas a Cristo y que compruebes lo que le agrada al Señor. Así que yo te digo, levántate de los muertos y ven al Señor y clama a Él por misericordia y salvación, y el Señor será tu luz. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.